Cuando usted lo tenga, puede glorificar a Dios con un fuerte amén o con un gloria a Dios. Puedo decirme, ya lo tengo, hermano cristiano. San Mateo capítulo 28, verso 19 al 20. Una cita bíblica conocida como la Gran Comisión. La comisión que le dio Jesucristo a sus discípulos, y por lo tanto es una comisión que también nos ha dado a nosotros, porque nosotros somos sus discípulos. Dice en el verso 19: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Gloria a Dios. Hace algunos días estábamos meditando en la palabra del Señor y hablando sobre el Espíritu Santo, ¿verdad? Enseñando que el Espíritu Santo no es una cosa, no es simplemente una fuerza activa de Dios, como le llaman algunas denominaciones religiosas, sino que el Espíritu Santo es una persona, y que esa persona también es Dios, y que el Dios al cual usted y yo adoramos es tres en uno, es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Aprendimos que en Romanos capítulo 9, verso 8 en adelante, decía que el Espíritu de Dios more en abundancia en nosotros. Y explicábamos que una cosa no puede morar, una fuerza no puede morar. Para que algo more, tiene que tener vida. Usted no puede decir: en mi casa mora mi refrigerador conmigo, o mora mi auto conmigo, porque son cosas y esas cosas no tienen vida. Pero sí podemos decir: en mi casa mora mi mamá conmigo, o mora mi esposa conmigo, o mora mi familia conmigo. ¿Por qué? Porque ellos tienen vida y pueden morar. Y el Espíritu Santo viene a morar en nuestros corazones, porque el Espíritu Santo tiene vida. Y aprendimos que ahí en Romanos capítulo 8, verso 1 en adelante, decía también, después de llamarle el Espíritu de Dios, le llamaba el Espíritu de Cristo, porque el Espíritu de Cristo es el Espíritu de Dios. Y de ahí dice: y si Cristo mora en vuestros corazones, porque cuando usted tiene el Espíritu de Dios, tiene a Cristo y tiene al Padre, porque los tres son uno. Entonces, en esta hora, cuando Jesucristo comisiona a sus discípulos y le dice: por tanto, ir a hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre, no en los nombres, sino que en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, es porque los tres son uno. Amén. Anterior a esta enseñanza, que usted la puede encontrar en mi canal de YouTube si lo desea hacer, dimos una enseñanza sobre que Jesús es Dios. Y hablábamos que Jesús es Dios porque a Jesús le adoraron. Cuando Él nació, llegaron los magos, que no eran reyes magos como la tradición lo enseña, y el mal ni siquiera menciona sus nombres, sino que eran magos, y que ellos llegaron y adoraron al bebé que estaba en la cuna. No adoraron a la familia, adoraron al bebé. Y cualquiera había podido decir que el bebé no tenía conciencia de que lo estaban adorando. Pero ahí mismo, en el verso 17, usted puede leer en San Mateo, que los discípulos cuando le vieron, dice, lo adoraron, pero algunos dudaban. Claramente dice la palabra que le adoraron. Y no menciona en la palabra que Jesús haya corregido eso, como lo hizo Pedro con Cornelio. Cuando Cornelio se postró a los pies de Pedro, le dice: no lo hagas, porque soy hombre igual que tú. Como lo hizo el ángel con Juan.
Cuando Juan se postró a los pies del ángel y el ángel le dijo: no, no lo hagas, adora a Dios, porque solo Dios es digno de adoración. Y Jesús en ningún momento corrigió la postura de sus discípulos, porque ellos estaban haciendo algo correcto, porque Jesús es Dios. También vimos que cuando Tomás, el incrédulo, no creía en la resurrección de Cristo, y que Jesús se le presentó con los agujeros en sus manos y con la herida en su costado, porque él dijo: bueno, si hasta que yo no meta la herida, no meta mi mano en su herida, no creeré. Jesús se le aparece y le dice: bueno, Tomás, aquí están mis manos, aquí está mi costado, pon tu mano acá. Y Tomás reacciona y le dice: Señor mío y Dios mío. Y Jesús en ningún momento le dice: ¿por qué me llamas Dios si Dios es solo mi Padre? No dice eso Jesús. Jesús no lo corrige porque sabe que Tomás estaba diciendo una gran verdad, que Jesucristo no solamente es nuestro Señor y Salvador, sino que también es nuestro Dios, que Él es Dios, como lo es el Padre. Y anteriormente a esa enseñanza, por eso es que las di antes, porque para poder comprender este tema, tenemos que comprender quién es Jesús, quién es el Espíritu Santo y quién es el Padre. Di una enseñanza sobre que si podemos ver a Dios. Entonces allá en San Juan capítulo 1 verso 18 dice que a Dios nadie le ha visto. Nadie le ha visto. Y de ahí vienen los testigos de Jehová a decir que Jesús no es Dios, porque a Jesús sí lo vieron. Lo vio su mamá, lo vieron sus hermanos, lo vieron sus discípulos, lo vieron mucha gente en la cruz del Calvario cuando estaba crucificado, lo vieron. Entonces, si a Jesús lo vieron, entonces Jesús no es Dios, porque en Juan 1:18 dice: a Dios nadie le vio jamás. Por eso es que este tema, hermano, es un tema tan difícil de comprender para la gente, que el enemigo ha engañado y que le cuesta salir de esas doctrinas incorrectas. Porque ahí sí solamente la misericordia de Dios, hermano. Si usted sabe que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es uno solo, es porque Dios en su gran misericordia se lo ha revelado y le ha dado a entender que Él es tres en uno. Pero a mucha gente que le está costando, y para eso son estas enseñanzas, para que usted también pueda tomarle esto y compartirlo con esas personas que de repente quieren conocer más de Dios. Entonces, ellos no entienden que en Juan 1:18, cuando la Biblia menciona a Dios, se está refiriendo al Padre, no al Hijo. Entonces, aunque el Padre y el Hijo son uno solo, cada uno tiene diferentes características. Al Padre no lo podemos ver, pero al Hijo, que ninguno de nosotros lo ha visto, mucha gente sí lo vio y anduvo con Él. Pero al Padre nadie le ha visto ni le puede ver. Ahí lo vimos en 1 Timoteo capítulo 6 versos 36 en adelante, que Él a su tiempo lo mostrará. Entonces la palabra de Dios se puede referir tanto para el Padre, tanto para el Hijo, como para el Espíritu Santo. Por eso es que en ese estudio yo di la cita bíblica de Éxodo capítulo 24, cuando la Biblia dice claramente en el versículo 10 más o menos, dice que subió Moisés, Nabal, Abiud, también su hermano Aarón y 70 de los ancianos, y dice la palabra de Dios que vieron al Dios de Israel, comieron y bebieron y vieron a Dios. Dice que vieron a Dios, pero ahí cuando dice que vieron a Dios, no se estaba refiriendo al Padre. Porque si usted lee el versículo 1 de Éxodo capítulo 24, dice que Jehová le dijo a Moisés, Aarón, Nabal, Abiud y 70 de los ancianos: sube ante Jehová. Jehová mandándolos con Jehová. Y es una forma en que Dios nos revela que era el Padre enviándolos con el Hijo, porque la palabra de Dios no se puede contradecir. Si la Biblia dice que a Dios no lo ha visto nadie, es porque no lo ha visto nadie. Entonces, a quienes ellos vieron fue a Jesús, que aunque no había nacido,
Jesús siempre ha existido y eso es parte del estudio de esta hermosa noche. También vimos que Abraham comió con Jehová, intercedió por el pueblo de Sodoma y Gomorra con Jehová, pero no era el Padre con el que estaba hablando, sino era con el Hijo. Y lo invito a ver ese video si tiene alguna duda sobre el tema. Pero todos esos temas eran necesarios para poder entender lo que vamos a estudiar el día de hoy. Pero este versículo que yo le estoy enseñando ahorita, si usted se topa con una persona que cree firmemente que Jesús no es Dios, que dice que Jesús es un invento de la iglesia a lo largo del tiempo, de darle una deidad a Cristo, le va a decir que este versículo no aparece en los manuscritos originales. Eso le va a decir esa persona. Que no aparece en los manuscritos del Mar Rojo, que no aparece en los manuscritos sinaíticos, que no aparecen en tales manuscritos. Pero yo quiero decirle, hermano, que ningún manuscrito que esté ahorita en algún museo, en el Vaticano o donde sea, es el original. Que todos los manuscritos que se han encontrado a lo largo de la historia son copias del original. No son los originales. Entonces, el hecho que esos manuscritos, que la forma correcta sería que no aparece en los manuscritos más antiguos, esa sería la forma correcta, no significa que no estén los originales. Porque posiblemente en la traducción que hayan hecho estas personas hayan omitido esta parte de la palabra de Dios. Porque o si no, por eso era necesario hacer estos 3 estudios antes, para que usted sepa que Jesús es Dios. Porque ya lo demostramos bíblicamente, que a Jesús le adoraron, que a Jesús le llamaron Dios, que incluso en Hebreos capítulo 1, Dios manda que le adoren los ángeles. Entonces sabemos perfectamente que Jesucristo es Dios. Entonces esto no contradice en nada a la palabra de Dios. Pero como repito, usted se puede topar con gente que ya ha sido instruida, ya ha sido enseñada, y que cree firmemente que este texto pues lo manipularon y que lo agregó la iglesia durante el tiempo para respaldar que Jesús es Dios, pero no era necesario agregarlo, porque si usted estudia la palabra de Dios se va a dar cuenta que Jesús es Dios. Entonces yo creo firmemente que este texto que estamos leyendo el día de hoy es un texto que no ha sido agregado, sino que es parte de la palabra de Dios. Eso estoy completamente seguro. Porque Dios no iba a permitir que usted y yo tuviéramos una Biblia mal traducida. Jesucristo dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Él iba a tener cuidado de eso. Cuando Él fue ascendido a los cielos, en Hechos capítulo 1, verso 8 dice, ustedes no se muevan de Jerusalén, pero recibiréis poder, les dijo, cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, Samaria, Judá y hasta lo último en la tierra. Esa es una palabra profética de Jesús. Por eso es que usted tiene ese libro en sus manos. Porque ese libro no fue casualidad que estuviera hasta el día de hoy, que Dios lo guardara hasta el día de hoy, sino que si Jesús les dijo a ellos que ellos iban a ser sus testigos hasta lo último de la tierra, iba a cuidar que ese testimonio fuera un testimonio fiel para nosotros. Pero bueno, yo le voy a pedir favor a mi hermano Cornelio que me apoye en esta hora. No sé si ya está listo. Este diagrama que usted puede ver también en el video de YouTube, este diagrama es un diagrama que ha utilizado la iglesia por varios años para representar lo que se conoce como la Santísima Trinidad. Si usted busca la palabra Trinidad en la Biblia, no la va a encontrar porque no existe en la Biblia, pero su concepto y su enseñanza sí está. Entonces yo quiero aclarar algo, que el círculo que está en medio, que dice Dios, no es que exista otra persona más, porque solamente existe el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo.
Si decimos que existe otra persona más, caeríamos en el error que enseña Iglesia Ebenezer, que dice que hay una cuadrimensión de Dios, lo cual está incorrecto. Lo que trata la manera de decir esto es de que en medio donde está la palabra Dios, es que el Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios, lo cual ya aprendimos en los videos anteriores. Y lo que trata la manera de decir este diagrama también es que el Padre no es el Hijo, y que el Hijo no es el Espíritu Santo, y que el Padre no es el Espíritu Santo. Ahora bien, ¿por qué este diagrama tiene esto? Porque aunque el Padre y el Hijo son uno, aunque el Espíritu Santo y el Hijo son uno, como lo enseña Romanos capítulo 9, gracias hermano Cornelio, tienen ciertas características que los hace distintos. Como ya aprendimos, al Padre nadie le puede ver, ni nadie le ha visto, y le verá hasta el final de los tiempos. Si usted escuchó bien el canto que estaba cuando recogieron la ofrenda, que canta Danilo Montero, dice: abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido, yo quiero verte al Hijo. Porque al Padre le veremos hasta el día, como dice en Salmos capítulo 37, verso 34, hasta que los pecadores sean destruidos. Entonces le verás, esa es la palabra de Dios. Y dice una de las bienaventuranzas: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Entonces era necesario aprender todo eso, era necesario aprenderlo para saber por qué el Padre no es igual al Hijo en cuanto a ciertas características, porque al Hijo le pudieron ver, pero al Padre no. Y el Hijo tiene un cuerpo corporal, pero el Espíritu Santo no. Al Espíritu no lo podemos ver, ni al Padre le podemos ver, pero el Padre sí tiene cuerpo. Entonces, son ciertas características que era necesario que las aprendiéramos para entender eso del diagrama, porque sabemos, como lo enseña en Romanos capítulo 9, que el que tiene al Espíritu Santo tiene al Hijo. Porque ahí puede leer usted en el verso 20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días. Jesús está hoy aquí. Él dijo que donde 2 o 3 se congreguen en su nombre, ahí va a estar Él. ¿Y por medio de quién está aquí Jesús? Por medio del Espíritu Santo. Cuando en Apocalipsis capítulo 3 verso 20 dice: he aquí yo soy la puerta y llamo, si alguien abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo, está hablando el Hijo. Pero cuando usted le abre la puerta, usted se constituye en templo y morada del Espíritu Santo. Porque cuando usted tiene al Hijo, tiene al Espíritu Santo, y por lo tanto tiene al Padre también con usted. Porque los tres son lo mismo, pero cada uno tiene diferentes características, y era necesario aprenderlo para poder entender este tema. Porque si yo comienzo a decir todo esto sin haberlo enseñado antes, muchos dirán: el hermano Cristian no sabe lo que está hablando. Por eso es necesario que tenga un respaldo bíblico. Quisiera que me acompañara a Génesis capítulo 1. Creo que se lo van a encontrar rápido porque es el primer libro de la Biblia. Amén. Génesis capítulo 1, vamos a hablar de cómo Dios se ha manifestado siempre como Padre, Hijo y Espíritu Santo a lo largo de toda la historia de la humanidad. Desde el principio y hasta el final, siempre el Dios a quien nosotros servimos se ha manifestado como 3 en 1. Miren, escuche bien. Versículo 1. En el principio creó ¿quién? Dios los cielos y la tierra. Aquí la palabra de Dios se está refiriendo al Padre. Creó los cielos y la tierra, verso 2, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Hermano Cristian, pero ahí solo está mencionando al Padre y al Espíritu Santo. Miren lo que dice el verso 3. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Pero, hermano Cristian, la luz es la luz, no es Jesucristo. Ahorita vamos a aprender
que esa luz es Jesús. Porque Jesús, por eso dice que Él es el primogénito de toda creación. Note usted que ahí en el verso 4 dice: vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas, y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. Entonces, en el primer día, ¿qué creó Dios? La luz. Lo más importante que Dios creó fue la luz. Y si usted se da cuenta, lee lo que Dios creó en el día 2, en el día 3, se va a dar cuenta, si no estoy mal, en el día 3 o en el día 4, que Dios crea las dos grandes lumbreras. Crea el sol y la luna. Pero la luz ya existía. O sea, el sol no estaba para dar luz. Quien daba la luz era Jesús. Y por eso que Jesús en sus no sé si son 7 o 9 veces que dijo yo soy, cuando él dijo yo soy la puerta, yo soy la luz del mundo, era porque él era aquella luz que se fue creada en aquella vez. Entonces, bueno, ahí vamos a regresar rapidito. Quiero que me acompañe a San Juan, capítulo 1, verso 1 en adelante. Acá también estamos hablando del principio. San Juan capítulo 1, verso 1 en adelante. Miren lo que dice en el verso 1 en adelante. En el principio era el verbo. Ahora, ¿quién es este verbo de quien está hablando aquí la palabra de Dios? De Jesucristo. Y lo vamos a ver conforme se vaya desarrollando la lectura. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios. O sea, Jesucristo estaba con el Padre. Y sigue diciendo, y el verbo era ¿quién? Dios. Jesucristo era Dios. Pero si usted lo lee en una Biblia de los Testigos de Jehová, que es la traducción del Nuevo Mundo, va a decir ahí, porque ellos le quitan la palabra verbo y la cambian por la palabra palabra, porque Jesucristo es la palabra, eso sí es cierto. Pero dice, y la palabra era un Dios, y con D minúscula. Como repito, esta traducción, en lugar de tratar la manera de hacer una traducción fiel a lo correcto, le fueron cambiando todo, donde a Jesucristo se enseña que Jesucristo es Dios. Entonces, si usted lo lee, ahí va a decir, era un Dios, y con D minúscula. Pero la versión que usted tiene en sus manos no está mal. Es Dios con D mayúscula, porque ya lo aprendimos. Y sigue diciendo, este era en el principio con Dios. Escuche bien, porque cuando usted lee Génesis capítulo 1, versos 1, 2 y 3, alguien le puede decir, mira, pero en el versículo 3 Dios está creando la luz. O sea que Dios creó a Jesucristo. O sea que Jesucristo no es Dios porque es creado. Pero ¿por qué se permitió que en el primer día dijera que se creó la luz? Porque Jesús tiene que ser el primogénito en todo. Y la palabra primogénito no significa solamente primero, sino que el que tiene el primer lugar. Miren lo que dice acá de Jesús. Dice en el verso 2, todas las cosas por Él fueron hechas. Está hablando del verbo, no está hablando del Padre. Todas las cosas por Él fueron hechas, por Jesucristo. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Porque Él es Dios. Él no solamente dice que fue creado para que usted y yo entendamos que Él es el alfa y el omega, el principio y el fin. Y sepamos, para las denominaciones que enseñan que hubieron otras existencias antes, ahí en Génesis capítulo 1, entre Génesis capítulo 1 y Génesis capítulo 2, que existieron un montón de cosas, están contradiciendo entonces lo que Jesucristo es el principio y el fin. Que hubiera unas creaciones antes de eso, que también nos enseña lamentablemente Iglesia de Benecer. Y no es que tenga algo contra Iglesia de Benecer, sino que es mi obligación hablar la verdad. Entonces viene y dice entonces que la luz es por Él, todas las cosas han sido hechas. Verso 3,
en Él estaba la vida. Porque usted se puede topar con alguien que tiene pues ciertos conocimientos científicos. Digo ciertos porque hay mucha gente que no cree en las cosas de Dios porque medio ha leído un libro de ciencia, pero no comprende lo que es ciencia en sí, porque los grandes científicos que han existido, casi todos han llegado a la misma conclusión: que existe un Dios todopoderoso. Casi todos. Porque Dios es el Dios de ciencia. Entonces cualquiera le podría decir a usted: mire, porque después del versículo 3, donde Dios crea la luz, dice que Él crea las plantas. Pero las plantas, quiero decirle a usted que una planta no puede existir sin la luz del sol, porque hay un proceso químico que se llama fotosíntesis, que es donde las plantas absorben la energía del sol. Por eso es que si usted puede sembrar una planta en un lugar vertical, pero la planta va a salir de forma vertical también, no hacia un lado, porque la planta siempre va a buscar poner sus hojas a donde pega el sol, para recibir la energía del sol. Pero como aquí lo dice, en Él estaba la vida. La luz que emanaba Jesucristo, o que emana Jesús, es una luz que da vida. Y quiero decirle a usted que cuando nosotros estemos allá con Él, en el nombre de Jesús, que así sea, por su misericordia y su gran amor que ha tenido con nosotros, no va a haber sol, sino que la luz de Jesucristo va a alumbrar la nueva Jerusalén y todo. Y sin sol nosotros no podríamos vivir, pero con la luz de Jesucristo sí podemos vivir. Entonces dice: en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por Él. Uno de los ministerios de Juan el Bautista era, como dice la palabra, voz del que clama en el desierto, enderezar los caminos del Señor. Era mostrar al Rey de Reyes y Señor de Señores, al Salvador del mundo, y que diera testimonio que Jesucristo es el Salvador del mundo. Y eso también vamos a aprender el día de hoy. Pero Él no era la luz. La luz era quien venía después de Él. Sigue diciendo: este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por Él. No era Él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. ¿Y quién era esa luz? Jesucristo. Miren lo que sigue diciendo: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Entonces en el versículo 3, cuando dice que Dios creó la luz, era Jesucristo como primicia de toda la creación. Entonces miramos que en Génesis capítulo 1 todo realmente se manifestó el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que se movía sobre la faz de la tierra. Quisiera regresar a Génesis capítulo 1, pero ahora verso 26. Génesis capítulo 1, verso 26. Dice ahí: entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra semejanza, a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Entonces, cuando Dios dice hagamos al hombre, es porque Él no estaba solo, estaba con el Espíritu Santo y con Jesucristo. Y está diciendo conforme a nuestra semejanza. Así como Dios es 3 en 1, usted y yo también somos 3 en 1. Más adelantito en Génesis capítulo 2, verso 4, y quiero aclarar con esto que no es que sean dos creaciones diferentes, como lamentablemente también lo enseña Iglesia Ebenezer y muchas otras religiones que están mal. En Génesis capítulo 2, verso 4, también habla de la creación. Entonces Dios dice: bueno, una creación es la creación de Génesis 1 y otra creación es la creación de Génesis 2. Para, si usted, lo invito a que escuche a Sergio Enríquez, pero para ver respaldar lo que yo le estoy diciendo. Él dice que hubieron dos creaciones, pero que la primera creación no sirvió,
Puede que Él hizo la segunda creación, que era Adán. Increíblemente Él dice que los que criaron la primera generación son los Elohim, que eran como unos seres que Dios crió para criar a los humanos. Eso está casi como el libro de Popol Vuh. Yo no sé si está leído el libro de Popol Vuh, que primero hacen al hombre de maíz, y ellos hacen de no sé qué. Algo así te parecía esa doctrina. Pero yo no sé, yo por eso también tengo una enseñanza sobre pedirle sabiduría a Dios. Porque si vamos a leer la palabra de Dios, hermanos, tenemos que pedirle sabiduría a Dios. Entonces, en el capítulo 1 lo que hace el que escribió este libro, que se le acredita a Moisés, por eso Moisés es profeta, porque él no solamente escribió sobre su vida, sino escribió lo que estaba antes de él y lo que fue después de él, porque era profeta. Entonces, cuando Moisés escribe esto, en el capítulo 1 habla de una forma cronológica de cómo Dios fue creando todo en 6 días y el séptimo día reposó. Y en el capítulo 2 ya da los detalles de cómo creó Dios al hombre. No es que hayan dos creaciones. Entonces, en estos detalles dice en el verso 4: estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados, el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos, y toda planta del campo antes de que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes de que naciese. Porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra, sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Miren lo que dice en el verso 7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Hermano Cristian, ¿y para qué no nos está enseñando eso? Si eso ya lo sabemos, que estamos hechos del polvo y al polvo regresamos, como dice Eclesiastés. Eclesiastés dice que el cuerpo vuelva al polvo como era, el espíritu vuelva a Dios que nos crió, y el alma. La Biblia enseña que el alma que pecare, esa morirá. El alma es la que va a rendir cuentas. Entonces, cuando Dios crea al hombre y crea el cuerpo del hombre, ese cuerpo que estaba ahí, déjeme decirle que ya tenía el alma dentro de él. Hermano Cristian, usted también se está sacando cosas de la manga. Quiero que me acompañe a 1 Corintios capítulo 15. 1 Corintios capítulo 15. Y si alguien me puede hacer el favor de decirme cuál es el título de ese capítulo. 1 Corintios capítulo 15. La resurrección de los muertos. La resurrección de los muertos. Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, está dando un estudio teológico excelente sobre cómo vamos a resucitar. Entonces es importante saber el contexto para poder entender la palabra. Y dice en el verso 44: se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. La Biblia llama cuerpo animal, hermanos, al cuerpo que usted y yo tenemos. ¿Por qué? Porque es un cuerpo corruptible. Es el cuerpo que muchas veces nos hace fallarle a Dios. Pero cuando usted y yo seamos enterrados con este cuerpo se va a volver polvo. Pero en el nombre de Jesús, si resucitamos, al sonarle la trompeta, donde dice que los muertos de Cristo resucitarán primero, usted va a resucitar con un cuerpo espiritual. Porque la Biblia dice que ni carne ni sangre heredarán el reino de los cielos. Este cuerpo no puede heredar el reino de los cielos. Hermano Cristian, y los que son arrebatados, dice la Biblia que serán transformados en el cielo. O sea, este cuerpo animal se va a desaparecer. Recuerden que Pablo está hablando sobre la resurrección de los muertos. Y sigue diciendo, hay cuerpo animal y cuerpo espiritual. Así también está escrito. ¿Dónde está escrito? En lo que leímos en Génesis capítulo 2, verso 4. Así también está escrito: fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente. O sea, cuando Dios formó a Adán,
aunque no tenía espíritu ese cuerpo, tenía el alma de Adán dentro de él. No hizo solo el cuerpo. Yo quiero decirle, hermano, que cuando alguien, por ejemplo, se ahoga, pues el espíritu lo pierde porque ya no puede respirar. Por el agua que tiene en los pulmones ya no puede respirar. Pero por eso es que los médicos practican algo que se conoce como RCP, si no estoy mal, respiración cardiopulmonar, donde lo que hacen es tratar la manera de resucitar a la persona por medio de masajes en el corazón y para que pueda expulsar el agua que hay en sus pulmones. Y usted ha visto hasta películas que tira el agua y regresa el espíritu a ese hombre. ¿Pero por qué no ha muerto? Porque el alma todavía está en él. Por el momento el espíritu no lo tenía, pero cuando le hicieron esto, y obviamente nada se puede hacer si no es la voluntad de Dios. Si no es la voluntad de Dios, aunque le den 1000 RCP, no va a regresar. Pero si es la voluntad de Dios, sí va a regresar. Entonces ese hombre puede volver a la vida. En la Biblia usted va a encontrar que cuando alguien alguien muere, se le sale el alma o se le sale el espíritu. Lo va a encontrar de las dos maneras. ¿Por qué? Porque nosotros como seres hechos a la imagen y semejanza de Dios, no podemos vivir solo con cuerpo y espíritu, o no podemos vivir solo con cuerpo y alma. Necesitamos cuerpo, alma y espíritu para poder vivir. Si se me sale el espíritu, yo dejo de vivir. Si se me sale el alma, yo dejo de vivir. Entonces, cuando dice acá, así también está escrito, fue hecho el primer Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante. Cuando Dios sopla el espíritu en la nariz de Adán, entonces ahí ya él sale. ¿Y por qué enseña esto? ¿Por qué hace esta analogía Pablo? Para poder enseñar lo que dice el verso 46. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal. O sea, el cuerpo fue lo primero, luego el espíritu, luego lo espiritual. Verso 47, el primer hombre es de la tierra terrenal. Está refiriéndose a Adán, el primer hombre, y donde descendemos todos nosotros, es terrenal. El segundo hombre, que es el Señor Jesucristo, es del cielo. Y como Jesucristo resucitó con un cuerpo espiritual, usted y yo también resucitaremos con un cuerpo espiritual. Por eso es que dice la palabra que Él es las primicias de los que resucitan. Él fue el primero. Antes de Él no hubo nadie. Hermano Cristian, pero Elías y Enoc no fueron al cielo. Fueron al mismo lugar donde están todos los que han muerto en Cristo. Y que cuando toque la trompeta, ellos van a ir también ahí, junto con nosotros. Muy bien, ahora sí, pues usted ya se sabe bien este versículo, se lo voy a citar solamente por cuestión de tiempo. Primera Tesalonicenses 5:23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces el deseo de Dios es que no solamente guardemos nuestra alma, que no solamente guardemos nuestro espíritu, sino que también guardemos nuestro cuerpo. Muchos de acá venimos a los pies de Jesucristo, tal vez después de haber no guardado nuestro cuerpo, tal vez nos alimentamos mal y por eso tal vez nuestro cuerpo está mal. Incluso algunos tal vez, pues por cuestiones del destino, se separaron de Dios por un momento, o antes de venir a los pies de Cristo, tal vez hicieron algún tatuaje y así vinieron a los pies de Cristo, pero saben ellos perfectamente que fue un tiempo en que tenían desconocimiento de la palabra de Dios. Pero un cristiano no puede venir y decir: no, es que los tatuajes son buenos, tatúate ahí, Jesucristo vive en mí. No, si el cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo, y aquí nos está invitando a que lo guardemos. Pero increíblemente, hermano, increíblemente se lo digo porque yo lo he escuchado de gente cristiana. Hay muchos que dicen: no, es que los tatuajes no son malos, los tatuajes están bien. Solo falta que diga que fumar no es malo y usted está destruyendo su cuerpo, o que usar drogas no es malo y también está destruyendo sus neuronas. O sea, hay veces que el enemigo nubla el pensamiento de las personas. Dice: no, es que el tatuaje me libera.
Sí, muchos fuman para tranquilizarse. Pero gloria a Dios por usted y por mí, que no necesitamos del licor, no necesitamos del cigarro, no necesitamos de un tatuaje para liberarnos, porque Cristo ya nos liberó. La palabra de Dios enseña que el fruto del Espíritu Santo es paz. Entonces, por eso dijo Jesús: mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Usted puede andar confiadamente porque Jesús es su paz. Bueno, para ya casi terminar, cuando Jesucristo fue bautizado, se lo voy a leer solamente también por cuestión de tiempo. En San Mateo capítulo 3, verso 16, dice: y Jesús, el Hijo, después de que fue bautizado, subió del agua, y he aquí los cielos fueron abiertos, y vio, ¿quién? Jesús, al Espíritu Santo que descendía como paloma. El Espíritu Santo. Y venía una voz sobre él, venía sobre él, verso 17, y hubo una voz de los cielos, el Padre, que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Esto sucedió el día en que Juan el Bautista bautizó a Jesucristo, porque él vino para dar testimonio de él, de aquella luz verdadera. ¿Y cómo dio testimonio? Por medio de la presencia del Padre, la presencia del Hijo y la presencia del Espíritu Santo. Ya casi para cerrar, 2 Corintios capítulo 13, verso 14, usted lo puede leer también en casa después. 13:14 dice: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén. ¿Por qué Pablo tuvo que mencionar la gracia de Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo? Porque Pablo, siendo inspirado por el Espíritu Santo, sabía que los tres son Dios. Y para ya terminar, esto sí ya es de último, 1 Juan capítulo 5, versos 6 al 8. Está hablando del testimonio de Jesucristo y dice: este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre, y el Espíritu que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Quiero decirle que el día que Jesucristo fue crucificado en la cruz del Calvario, ¿sí?, ese día le metieron una lanza en su costado, y cuando sacaron la lanza, los soldados pensó que iba a salir sangre, y no salió solo sangre, salió agua y sangre. Y cuando él dijo: en tus manos encomiendo mi espíritu, eran los tres factores que daban testimonio que Jesucristo era el Hijo de Dios. Pero en el verso 7 dice: porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Verso 8: y tres dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre, y estos tres concuerdan. Quiero decirle también, hermano, que este versículo también, algunos que estudian la palabra de Dios dicen que también fue agregado, porque no aparecen en los textos originales. Pero no son los originales, son copias de los originales. Que sean las más antiguas que existan actualmente, posiblemente, pero no significa que no existían en el texto original. Sin embargo, si no existiera, ya tenemos suficiente evidencia que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno, y es el Dios a quien nosotros adoramos. Amén. Dele palmas al Rey de Reyes y Señor de Señores.